Buenas tardes, mi nombre es César Cabezas. El día de hoy vamos a realizar una sesión educativa que tiene que ver con la parte del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces la familia del caso es la madre que sospecha que el hijo consume algún tipo de sustancias psicoactivas por algunos comportamientos o actitudes que pues presenta él en su entorno familiar. Pues nada, como les he dicho, la temática es prevención de sustancias psicoactivas. Entonces pues vamos a realizar la sesión educativa pues a esta familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos con la familia del caso para realizarle la sesión educativa. Entonces, pues la sesión educativa, la temática que vamos a tocar hoy, pues va a ser la prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Eh, para esta sesión tenemos como objetivo construir herramientas con la población para pues hacer la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, en esta primera sesión, en esta primera parte, vamos a mirar lo que son los conceptos básicos de lo que es el consumo de sustancias psicoactivas, y pues vamos también a abordar el tema de las sustancias psicoactivas como más, por decirlo así, más implicadas como en la sociedad, por decirlo así, la que es más frecuentemente en la población. ¿Listo? Entonces, para esto voy a pedirles el favor de anotar unas preguntitas, y es basado pues, a lo que ustedes han oído en algún momento, lo que ustedes saben, ¿listo? A partir de eso, cuando tengamos las respuestas, vamos a socializar y pues así mismo vamos a seguir avanzando con la sesión educativa, ¿listo? Entonces, pues ahí pues tienen unas hojas y unos esferos para que puedan escribir las preguntas que les voy a decir en un momento y pues por ende realizar la respuesta de cada pregunta. Entonces la primera pregunta es, ¿qué han escuchado sobre las sustancias psicoactivas? La segunda pregunta es, ¿qué efectos creen que tienen las sustancias psicoactivas en el cuerpo humano? Y la tercera pregunta es, ¿ustedes qué harían frente al caso de que un familiar suyo, un amigo muy cercano, esté consumiendo sustancias psicoactivas? ¿Qué harían frente a eso? ¿Listo? Entonces pues les voy a dar alrededor de más o menos 1 o 2 minutos para que pues puedan responder las preguntas, y como les dije previamente, pues al momento de usted responderlas vamos a visualizar su respuesta y vamos a continuar con la sesión. ¿Listo? Entonces pues les voy a dar 2 minuticos para que puedan responder. ¿Listo? Entonces ya tienen la respuesta, ¿sí? Listo. Entonces pues como les había dicho, me van a socializar las respuestas que estipularon y pues vamos a visualizarlas y seguimos con la actividad. Entonces pues no sé quién quiero empezar. Yo comienzo. La primera pregunta es que pues escuchaba acerca de las sustancias psicoactivas y pues realmente lo que yo he escuchado es que estas sustancias normalmente se utilizan para temas recreativos. Sin embargo, pues hay momentos en los que las personas, aparte de utilizarlas como métodos recreativos, lo utilizan para pues irse de su realidad o para, bueno, lo que sea, pero normalmente siempre lo hacen por métodos recreativos, Ok. para despejar la realidad o para poder mostrarlo pues de diferentes pues, formas. La segunda pregunta es qué efecto creo que pues tienen estas sustancias en el cuerpo humano. Y realmente yo siempre he creído que todo en exceso es malo. Entonces, digamos, si la persona consume de vez en cuando, no creo que tenga ningún efecto, porque eso es Sí. como tomarse una cerveza o fumar un cigarrillo de vez en cuando. No creo que tenga un efecto nocivo. Simplemente si ya es muy frecuente, si la persona lo hace todos los días, pues realmente sí va a tener pues cierta afectación en el cuerpo humano y la puede volver de pronto hasta adicta, que se conocen pues las personas que son adictas. Ok. Pero realmente es eso, o sea, no creo que tenga nada malo si no se hace con frecuencia porque es como cualquier otro consumo, es como la Coca-Cola. La Coca-Cola si uno la toma todos los días es mala, pero pues Ok. si no, pues no creo que tenga ningún efecto. Ya después de que la persona lo consume todos los días se vuelve adicta, pues ya comienza a tener pues afectaciones de concentración o depende de la droga que esté consumiendo. Y la última pregunta es, ¿qué haría si un familiar está consumiendo? Pues realmente no haría nada si el consumo lo hace de forma recreativa y si lo hace muy pocas veces.
Pues si lo hace una vez al año no hace daño. Entonces realmente no lo veo pues malo. Ya si la persona lo hace todos los días, pues trataría de hablar con ella a ver qué es lo que está pasando con esta persona, a ver cómo lo podría pues, ayudar de que pues, no lo hiciera tan seguido. Ok, sé que tiene respuesta. Bueno, referente a la primera pregunta, creería yo que las sustancias psicoactivas son aquellas drogas que afectan la salud como tal. La segunda pregunta sería que las personas se enferman, en sus organismos pues literalmente también se enferman y destruyen el cuerpo humano. Ok. Porque si el consumo es constante va deteriorando la salud de la persona. La tercera pregunta sería referente si un familiar o una persona cercana está consumiendo, pues darle el apoyo correspondiente y por lo regular una persona que consume droga constantemente hay que ayudarla porque por sí no sale sola. Ok. Listo, entonces pues frente a las preguntas que yo les hice en un momento, pues ustedes me dieron una respuesta que para cada uno pues es el punto de pensar de cada uno. Sin embargo, para esto es la sesión educativa, tal vez para dar un punto como muy general de lo que son el consumo de sustancias psicoactivas. Obviamente, de igual manera, como respetando el punto de vista de cada uno, ¿listo? Entonces vamos a continuar con la otra parte. Entonces, como definición de las sustancias psicoactivas, tenemos como definición que es toda sustancia que entra en el organismo, ¿sí? Y tiene como el objetivo de alterar el sistema nervioso. Al momento de aceptar ese sistema nervioso central, puede crear dependencia, ya sea física o psicológica. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona en un momento cuando ya consume mucha droga, la persona se vuelve como dependiente de esa droga. O sea, para cualquier cosa de la vida cotidiana que vaya a hacer, necesita consumir esa droga porque ya se volvió dependiente. Esas drogas al momento, o estas sustancias al momento de ser introducidas en el organismo, también tienen la capacidad de modificar lo que es el pensamiento en ese momento de la persona, la conciencia y sus formas de comportamiento. Entonces la persona en el momento que está de pronto en un nivel pues cómo decirlo, como en un nivel tan alto de consumir sustancias psicoactivas, esa persona puede llegar a sufrir ese tipo de cambios en el momento que esté, por decirlo así como se coloca coloquialmente, que esté drogado. Entonces, pues, esa es la definición. ¿Cuáles tipos de vías de consumo ustedes conocen? Y si conocen alguno, para que den un ejemplo de cada uno. Entonces, ¿qué vía conocen? Normalmente pues hay muchos, creo yo, porque ahorita las drogas y pues estos productos psicoactivos literalmente los consumen por donde puedan. Entonces personalmente está por la vida pues de la boca, de que son todo el tema de pastillas y demás que se ingieren por ahí. Pues la cocaína, que sabemos que también existe, se inhala por la nariz. Y además de eso pues hay unas drogas, y sé que hay unas drogas que se inyectan, entonces con jeringas. Eso es lo que pues, realmente conozco. La marihuana, que creo que es por donde empiezan los jóvenes, Sí. que consumen poco y van aumentando a lo que dice él, a querer más y más y consumir cosas más altas. Ok, ¿y qué vía, qué consumo de vías? ¿Cuál cree que es la marihuana? Porque Fumada. sería un tipo inhalada, ¿sí? Entonces, pues acá tenemos 4. Tenemos que está la vía oral, como ustedes dijeron, que de pronto son drogas que se presentan en cápsulas, en pastillas, pues la gente las consume. Inhaladas, que vienen como, pues ya sea la presentación que vengan, el fin es que como que inhalan ese químico para que llegue directamente al cerebro. Entonces, digamos como el DIC, el conocido DIC o el conocido POP. Tenemos las intravenosas, que esas drogas pasan como por un proceso de alistamiento, por decirlo así, para que queden líquidas. Entonces las personas al momento que las tengan líquidas simplemente cogen una jeringa y como va vía intravenosa, pues llega aún más rápido pues, al cerebro. Cabe resaltar que hay un porcentaje muy alto y es un factor de riesgo con las personas de infección de transmisión sexual. Por, digamos que yo consuma algún tipo de sustancia psicoactiva por vía intravenosa y yo de mi jeringa a todas las personas que están en ese momento alrededor y sin saber
o yo sea, o sea la otra persona que esté infectada por algún tipo, no sé, de VIH, de sífilis, y por ese medio puedo infectar o me pueden infectar a mí. Para eso es para resaltar. Y pues tenemos por mucosas que ya conocemos que es como cualquier tipo de droga en polvo, ya sea la cocaína, ya sea el tusi y demás cosas. ¿Listo? Tenemos una clasificación para este tipo de sustancias psicoactivas. Entonces, tenemos por su efecto en el sistema nervioso central, tenemos por su origen y tenemos por su situación legal. Entonces, por su efecto en el sistema nervioso central tenemos las estimulantes. ¿Cuáles pueden ser las estimulantes? Como la anfetamina, la cocaína, ¿listo? Y también la nicotina. Tenemos también los alucinógenos, que ya sería el LSD y el éxtasis. Y también tenemos por otra parte los depresores, que son el alcohol, el cigarrillo, los opiáceos, que son analgésicos que se administran a la persona cuando realmente lo necesita, que van a causar un efecto muy alto, por decirlo así, de psicoadicción en el cerebro, y eso solamente se puede consumir cuando es prescrito por un médico, pero hay algunas personas que lo toman como droga. Entonces, por esa parte. Tenemos por su origen, entonces tenemos que sea natural o sea sintética. Entonces, una de las naturales, ¿cuáles son? La marihuana, ¿sí? Los hongos, que la gente de pronto cultiva también hongos como se cultiva la marihuana, y de ahí también sale esa droga. Tenemos las sintéticas, como son el tusi, el polvo, que es como rosado, ese también sale como droga sintética, y la cocaína también sale en esta parte. Tenemos por situación legal, entonces en las lícitas, que realmente no hay problema como legales, por decirlo así, tenemos el alcohol, el cigarrillo, y como les venía diciendo, los opiáceos, sea una adrenalina, sea una morfina, sea un tramadol, pero de vez en cuando sea prescrito, ¿sí? Porque no, si no ya pasaría a ser ilícitas. Entonces, en las ilícitas, pues ya también podría venir siendo es cuando no hay una prescripción médica, o también podría venir a las otras drogas, que no son lícitas. Entonces sería la marihuana, el bazuco, la cocaína y demás cosas, ¿listo? Bueno, vamos a hablar acá la parte de las etapas del consumo de la persona. Entonces, para que hay unas etapas donde la persona va a usar hasta llegar a la dependencia, ¿sí? Entonces, son 4 etapas. Cabe también resaltar que los jóvenes son más susceptibles como a cruzar por esas etapas de consumo al llegar a la dependencia que los adultos, ¿sí? Entonces tenemos la etapa experimental. Entonces, ¿esta etapa qué nos quiere decir? La etapa experimental, donde la persona de pronto está con un entorno de pronto social, está en algún tipo de fiesta y hay algún tipo de sustancia psicoactiva en ese entorno. La persona simplemente por querer probar qué es eso, por querer saber qué efecto le causa en el cuerpo esa sustancia psicoactiva, lo prueba, ¿sí? Entonces, desde ese punto es que la persona empieza a partir para llegar a un nivel de dependencia. Entonces, como les vengo diciendo, ese es el consumo experimental, donde la persona hace ese tipo de cosas. Tenemos el consumo regular. ¿Qué pasa en el consumo regular? Donde la persona en algún momento, cuando ya consume una droga, la persona ya busca esa droga. De pronto ya no, por decirlo coloquialmente, no se fuma de pronto un pequeño cigarrillo de marihuana, sino que se va a fumar 2 porque ya no le está haciendo efecto. Entonces es cuando ese consumo regular empieza a subir y a subir de nivel. Y normalmente el paciente o el individuo presenta como que tiene todo bajo control. O sea, él puede decir, bueno, yo sí estoy consumiendo, pero yo sé que yo no me voy a volver en ningún momento me voy a volver drogadicto. Entonces es cuando pues pasa ese tipo de cosas. Tenemos lo que es el consumo problemático de riesgo. ¿Qué se refiere a esto? Cuando es problemático de riesgo es cuando la persona empieza a consumir a tal punto de que su vida está corriendo un riesgo, porque ya en ese momento no consume, digamos, marihuana como lo venía haciendo en las otras etapas, sino que ya va a consumir algo mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ese psicoactivo que estaba consumiendo previamente no le está haciendo nada. Entonces, al momento de que la persona ya no sienta ninguna sensación, ¿por qué? Porque al momento que entra la sustancia psicoactiva, el cuerpo normalmente tiende como a, por decirlo así, ¿cómo explicarlo? Como acoplarse a esa sustancia. Entonces el cuerpo va a decir como en un momento, pues venga, o sea, esa sustancia yo ya la recibo muchas veces
ya es normal del cuerpo, por eso las personas ya no sienten nada respecto a algunas drogas y empiezan a consumir, como les digo, otro tipo de sustancias psicoactivas. En la parte de la dependencia, como les dije hace un momento, es cuando el paciente o el individuo ya simplemente depende de alguna droga, ya sea para salir a una actividad física, ya sea hasta para ir al trabajo, ya sea hasta para ir a la universidad, hacer trabajos o tareas o cualquier tipo de cosas. Como lo dice la palabra, la persona se vuelve dependiente de esa droga, ¿listo? Listo, entonces vamos a realizar otras preguntas con base a lo pronto a lo que ya vimos ahorita. Y pues vamos a hacer la misma actividad, entonces solamente son dos preguntas, se las voy a decir, les voy a dar entre 2 minuticos para que ustedes pues la puedan responder. En el momento cuando ya tengan las respuestas, pues vamos a socializarlo y seguimos con la lección educativa, ¿listo? Entonces pues la primera pregunta es, ¿qué consecuencias creen que puede tener la persona que consume sustancias psicoactivas? La segunda pregunta es, ¿cuál es el motivo que ustedes de pronto creen o piensan que tiene una persona pues para consumir sustancias psicoactivas? ¿Listo? Entonces, pues, como les dije, van a responder las preguntas. Al momento que ya las tengan respuesta, pues ya tengan la respuesta, vamos a socializar y seguimos con la sesión educativa. ¿Listo? Entonces les voy a dar 2 minuticos. Listo, entonces pues ya se cumplieron los 2 minutos. ¿Usted tiene la respuesta? ¿Sí? Listo, entonces vamos a socializar las respuestas que ustedes tenían. Entonces no sé quién empezar. Yo. La primera pregunta es, ¿qué otras consecuencias puede traer el consumir sustancias psicoactivas? Sí. Yo creo que pues otras consecuencias pueden ser de que se vuelvan completamente adictos y pues como esto altera el sistema, aparte de dañarle tal vez los órganos, también genere pues problemas mentales, o sea, temas de pronto como de depresión, ansiedad, hasta de pronto esquizofrenia, no sé, problemas mentales graves cuando ya dependiendo de la droga que consuma y pues la frecuencia que tenga, pues todo radica de la cantidad de droga que haya consumido y pues se pueda volver dependiente de esta droga. Okay. La segunda pregunta es, ¿cuál es el motivo por los cuales las personas consumen sustancias psicoactivas? Pues la verdad yo considero que el principal motivo es por recreación. Pues es como cualquier otra sustancia, es que la gente lo estigmatiza porque es ilegal, pero realmente es como cualquier sustancia como el alcohol, el cigarrillo y otras cosas. La gente lo estigmatiza por lo que es ilegal, pero realmente es por un tema de recreación, considero yo. Ok. ¿Usted qué tiene de respuesta? Pues a la primera pregunta sería que lo más trágico que le puede pasar a una persona es que de tanto consumir pueda llegar a morir. Okay. Eso creería que toda la gente que es, digamos, drogadicta puede llegar con ese fin, a morirse. Y la segunda sería pues por experimentar o de pronto porque tiene problemas en el hogar y se refugia en las drogas. Ok, listo, pues como también les dije anteriormente, pues es el punto de pensar de cada uno, simplemente estas sesiones como para de pronto tomar como un punto muy general, como un concepto más del punto de salud, listo, pero pues es muy válida cada una de sus respuestas. Entonces seguimos con esta parte, que es las consecuencias pues, del uso de sustancias psicoactivas. Entonces tenemos 3 consecuencias que puede cursar la persona. Entonces, enfermedades físicas, la persona puede llegar a tener insuficiencia como cardíaca, como puede tener degeneración del hígado, también puede tener problemas en los pulmones, o sea, cualquier tipo de sustancia psicoactiva puede llegar a generar algún tipo de órgano que puede llevar a la persona a perjudicar y pues puede llevar a la muerte. Problemas familiares. La persona puede tener estos tipos de problemas familiares porque de pronto, como usted lo dijo anteriormente, está muy estigmatizada y la persona pues de pronto de alguna manera prefiere como ir a consumir que estar en la casa, ¿sí? Y es cuando entran los problemas familiares, de que lo quieren a esa persona pronto sacar de la casa, que ya no lo quieren perseguir porque ya de pronto tiene ese problema de drogadicción.
Entonces ahí se empiezan a intercambiar, por decirlo así, como cosas para que se den los problemas. Entonces, eso por esa parte. La persona también puede sufrir trastornos mentales, este es uno de los más, por decirlo así, resaltar, obviamente sin menospreciar los otros consecuencias, porque realmente al momento de consumir cualquier sustancia psicoactiva, lo que va a afectar el cerebro, ¿sí? Para que la persona se sienta bajo ese efecto va a afectar el cerebro. Entonces llega a tal punto siendo cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectarlo, que la persona, como usted bien dicho, puede sufrir de ansiedad, de insomnio, de depresión, de tantas veces ha consumido esa sustancia psicoactiva que lo puede llevar a eso y hasta la muerte también. Problemas académicos ocupacionales. Esa persona ya se vuelve como tan dependiente de esos tipos de drogas que pues ya va a preferir ir a consumir de pronto esas sustancias psicoactivas con su entorno social que ir a un trabajo, que ir a comprar su deber laboral, que ir a estudiar, que ir a la universidad, que hacer algún tipo de actividad, inclusive física, ¿sí? Y jurídicas, también como les vengo diciendo, la persona puede llegar a ese nivel de dependencia que la persona de pronto se estabiliza económicamente por ir a comprar sustancias psicoactivas, ¿sí? Ir a comprar sustancias psicoactivas. O ya bien sea que la persona se disponga a vender esas sustancias psicoactivas si ya tenga problemas directamente con la ley, como se le conoce coloquialmente, los drug dealers, las personas que venden sustancias psicoactivas, entonces ya pues puede pasar a tener problemas directamente con la ley, ¿listo? Entonces acá en la última parte de la sesión educativa entonces puse algún tipo de texto para recordar que entonces la primera, las sustancias psicoactivas afectan el sistema nervioso y el comportamiento de la persona, ¿listo? Para tener en cuenta. Por otra parte tenemos que el uso de sustancias psicoactivas tiene implicaciones en el individuo y puede llegar a afectar como a la familia y a la comunidad y al entorno del individuo. Y por último tenemos que la frecuencia del consumo de sustancias pues puede ir aumentando pues progresivamente, como ya les venía explicando anteriormente, hasta perder como el control de sustancia psicoactiva y llevarlo pues a un deterioro físico, o ya sea psicológico, y pues llegar a esos niveles como de consecuencias que le mencioné anteriormente, ¿listo? Listo, entonces pues esta fue la sesión educativa que le realizamos pues a las personas del caso. Pues nada, muchas gracias por haberme atendido, haber prestado un poco de su tiempo y pues espero que esta sesión educativa pues de pronto de alguna manera les haya dejado ahí una enseñanza y pues que puedan de pronto seguir con eso. Listo, entonces nada, muchas gracias.